Acabamos ya esta retaguardia del lunes 13 de marzo de 2023 y tengo el placer de hacerlo, arrancar programa y arrancar semana saludando al doctor en economía Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Pues bueno, debo aclarar hoy más que nunca porque quiero empezar, aunque sea mínimamente hablando de ello contigo, que a la hora en la que estamos grabando esta entrevista, aproximadamente a media mañana, las bolsas, perdonadme que me ponga castizo ya en arranque de semana, se están pegando un piñazo monumental. Supongo que, aunque no hayáis seguido, no seáis, en fin, especialmente aficionados a las noticias económicas o financieras, habréis tenido oportunidad de ver en redes sociales o en algún telediario generalista o en algún titular, bueno, todo lo que ha tenido que ver con esa crisis de ese banco californiano, Silicon Valley, que ha ido arrastrando a otras entidades y que parecería estar en la causa de, esa apertura, por ejemplo, el selectivo español ha abierto más de un 4% a la baja, luego ha ido remontando, pero, insisto, a la hora en la que estamos grabando esta entrevista, persiste esa gran incertidumbre en los mercados a nivel mundial. ¿Cuáles pueden ser las razones, Daniel? Bueno, la primera, yo creo que primero, a principio de año ha habido una enorme complacencia con respecto a los bancos en general. La idea de que porque se iban a subir los tipos, los bancos iban a subir muchísimo en bolsa, etcétera, que siempre hay que tener cierta cautela. La segunda, por supuesto, es que el episodio de Silicon Valley Bank nos pone de nuevo el énfasis en lo rápido y lo frágil lo rápido que se puede ver desaparecer el capital de un banco que tiene unas circunstancias tan específicas como las de Silicon Valley Bank, y segundo, lo frágil que es la estructura de capital. El gran problema de Silicon Valley Bank y de los otros dos que están, digamos, en el punto de mira de los mercados en cuanto a sus dificultades, es el haber confiado precisamente en los mensajes de esos supuestos expertos keynesianos, ¿no?, que decían que la inflación era transitoria y que los bonos del Estado eran la mejor manera de fortalecer el balance. Y lo que ha ocurrido es que, claro, pues Silicon Valley Bank tenía más del 40% de sus activos en bonos del Estado y bonos ligados a hipotecas. Y lo que ha pasado es que esos activos se han desplomado y las pérdidas latentes superaban la capitalización del banco, ¿no? Además, por el otro lado, pues eran bancos que invertían mucho en el sector tecnológico, en energías verdes, en innovación, etcétera, que es mucho más volátil, ¿no? Entonces, esa parte que tenían de bonos soberanos para compensar el riesgo de los activos más volátiles, pues resulta que no les ha dado ningún tipo de colchón, ¿verdad? En absoluto. No nos cansaremos, Daniel, de repetir, como una de las grandes ideas fuerza, a ver si va calando, aunque nuestro impacto, pues en fin, no es que sea limitado, que no lo es, pero bueno, es muy difícil luchar contra las tendencias preconcebidas de un grupo más o menos numeroso de gente. La inflación es un fenómeno monetario. La Claro. inflación es un fenómeno monetario. Se Sí. acabó el cuento de echarle la culpa a la guerra y ahora ya estoy llevando el toro al caballo de nuestra pura política también nacional, porque, bueno, pues la energía, lejos de continuar su crecimiento, su escalada de precios, pues ha ido decreciendo, y porque además, bueno, pues tan es así que la mejor prueba de que ha habido un océano de liquidez en los últimos años, algo absolutamente increíble, nunca visto, es que la inflación ahora mismo está afectando prácticamente a todos los productos por igual, ¿no? Yo no sé si son suficientes las palabras el otro día de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal norteamericana, que frente a lo mejor a quienes pues pensaban que se iba a relajar un poco la escalada en la subida de tipos, lo que dentro de ese lenguaje un poco plastinoso, un poco sinuoso que utilizan siempre los grandes presidentes de los bancos centrales, que parece que nunca acaban
de hablar claro, lo que ha venido a decir es que verdes las van a segar. Y yo he leído análisis este fin de semana, que por fin he podido tener un poco de tiempo libre y relajarme, que ya iba tocando, es que hay muchos expertos que barajan ya unos entornos de inflación de aquí a, pues no lo sé, si a un año o a menos tiempo, aproximadamente de un 6%. El problema De inflación, de la inflación persistente, de subida de precios, de inflación. de subida de tipos, ¿verdad? De Sí. tipos. Subida de tipos del 6 hasta el 6% en Estados Unidos. Efectivamente, el problema de la inflación es un problema monetario y los primeros que lo saben son los bancos centrales, que si no, no estarían subiendo los tipos y reduciendo la liquidez, ¿no? Es que es de libro, ¿no? O sea, entonces se pueden enrabietar todo el grupo de gente alrededor del intervencionismo diciendo que la inflación no es monetaria, pero lo tenemos que entender todo. Los precios unitarios pueden subir y bajar, pero los precios agregados no suben todos a la vez, sino es por mayor cantidad de dinero. Para que todo el mundo lo entienda, el petróleo y las materias primas ya están por debajo de los niveles a los que estaban antes de la guerra de Ucrania, el coste de los fletes también, y la inflación en agregado está en la subyacente a máximos de 30 años y la titular a niveles que, si los vamos poniendo en acumulativo, que es como hay que ponerlo, pues tenemos que darnos cuenta que los precios están subiendo mucho más. Es decir, no es que se estén subiendo los precios, es que se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Está claro. Por ir ya a centrarnos de hocicoz en lo que está ocurriendo en España, el viernes tuvimos tú y yo oportunidad de hablar ya de este asunto en otro medio en Distrito, y hoy te lo pregunto en La Retaguardia, en Periodista Digital. El Consejo de Ministros le daba la blanca a un proyecto de reforma de las pensiones, pues que parece que a los únicos que ha dejado contentos es a los señores de Podemos, básicamente porque decían en mi tierra, perdón que me ponga un poco vulgar, que mamar y morder a la vez no puede ser. Claro, suben las pensiones, pero suben también los sueldos, inmediatamente las bases imponibles, tal, y los autónomos y los empresarios han sentido un escalofrío en su médula espinal, desde el último pelo de la cabeza al que lo tenga, hasta la uña del dedo gordo, y lo más grande es que además desde el gobierno sigue insultándose y gravemente a quienes denuncian esto, a quienes se sienten lógicamente pues o agredidos en su patrimonio o agredidos en su proyecto empresarial, y ponen sobre la mesa que habría otro tipo de soluciones, y se sigue haciendo en una palabra, por no, en fin, perder más tiempo en la pregunta ni robártelo de tu respuesta, por quienes siguen haciendo políticas populistas de corte bolivariano. No, y de corte 2 más 2 suman 22, Claro. Más importante. O sea, el gobierno lo que está haciendo es una subida masiva de impuestos a todo el mundo. Dicen que solo a los ricos, primero es mentira, ¿no? Le están subiendo los impuestos masivamente a los médicos, a los arquitectos, a los militares, a la gente, a los profesionales y a los autónomos brutalmente. Y segundo, lo más importante es que esta reforma no soluciona el agujero de la seguridad social de ninguna manera. De hecho, esta reforma tiene lo que yo llamo la bomba de relojería de Escrivá, que es que tiene un acuerdo por el cual cada 3 años van a ver si están bien hechos los cálculos, que no están, y entonces, como no van a estar bien hechos, oh sorpresa, dentro de 3 años le va a tocar al siguiente gobierno solucionar el entuerto de lo que han dejado. Claro, ellos han hecho un cálculo para que lo apruebe la Comisión Europea completa y absolutamente falso, de ingresos, de crecimiento de los ingresos, de crecimiento de la economía, etcétera, total y absolutamente optimista, para cuadrar unas cifras que son imposibles de cuadrar por parte de nadie, pero eso sí, pone, y nuestro próximo gobierno dentro de 3 años, pues lo revisará, si es que se ha calculado mal. Oh, qué casualidad, dentro de 3 años.
Dentro de 3 años, verdes las van a segar. Ley de vivienda, y no te robo más tiempo, que hoy es un día complicado para vosotros, Daniel. Ley de vivienda, capítulo de chistes del día o del fin de semana. Yone Belarra, esa romanizada y bueno, pues esa catedrática de nada, ministra de Podemos, dice que hay sectores del PSOE que se oponen a esta ley de vivienda, básicamente pues al tope en los alquileres y algunas cuestiones más, porque claro, hay un tipo, un tal Joan Clos, que fue ministro de Vivienda, antes había sido alcalde de Barcelona, etcétera, cuya ideología evidentemente distamos mucho de compartir, pero es que son como niños, son como chavales de facultad, que dicen que es que tiene muchos contactos lo enseño, en el con los fondos buitre, ¿no? Que por eso tal. Escuchaba hace unas horas declaraciones en distintas emisoras de radio de Joan Clos, insisto, que nada más lejos de coincidir con él en muchos aspectos, que el hombre estaba intentando contener la risa. Dice, pero si es que es sota, caballo y rey, no hay que ser doctor en economía para saber que si topas los precios del alquiler, prohíbes que el alquiler se suba a niveles, pues bueno, que pueden ser considerados razonables por el mercado, lo que haces es retirar una buena parte de la oferta, la demanda es la misma, con lo cual el precio sube. Ione, claro. Es fácil. Oferta, demanda. Claro. No lo entienden. O a lo mejor hay algunos que sí lo entienden, pero volvemos siempre al mismo cuento. Viven de la demagogia, viven de la propaganda y del populismo barato. Y sigue habiendo, en función de las encuestas que he leído este fin de semana, por centrarme en la parte de Podemos, 2.200.000, 2.300.000 españoles dispuestos a comprar esta mercancía averiada. Cierto. Primero, ellos son perfectamente conscientes de que lo que proponen empeora la situación del alquiler. No la mejora, no la mantiene igual, la empeora. Son perfectamente conscientes. ¿Por qué? Porque cuando tú pones eso que llaman topes a los alquileres, retiras cantidad de vivienda que podría entrar en alquiler y, por supuesto, primero hay escasez de oferta y segundo, suben más los precios porque en cualquier caso los contratos privados se siguen haciendo perfectamente a precios superiores. Y se ha demostrado en todos los países que lo han implementado. Pero es una cuestión ideológica porque el objetivo no es que mejorar el alquiler, el objetivo es el control. El objetivo es tener a todo el mundo completa y absolutamente dependiente de unas políticas que no hacen absolutamente nada por mejorar el acceso a vivienda de protección oficial. De hecho, este gobierno es el que menos ha invertido en vivienda de protección oficial de todos los gobiernos de los últimos 12 años. Y lo más importante es que lo que están haciendo es lo que han vuelto a hacer. Han vuelto a hacer exactamente lo de siempre. Atacan a una persona y atacan a las empresas, los fondos buitres, Joan Clos, Rafael del Pino, Ferrovial, Eva Mancio Ortega, Inditex. Siempre hacen lo mismo. Es el ataque constante a las personas que no dicen lo mismo que ellos, porque pensar no lo piensan ni ellos se creen que el control de precios baja los precios del alquiler porque no ha funcionado jamás. El control de precios es una medida completa y absolutamente ridícula y si el control de precios funcionase, en Argentina y en Venezuela no tendrían la inflación más alta de la historia, tendrían la más baja. Si el control de precios funcionase, en Barcelona habrían bajado los alquileres masivamente y habría más oferta. No hay ni más oferta ni han bajado los alquileres masivamente. O sea, que la realidad es la contraria. Claro, yo pienso en la persona y no un malvado capitalista ni multimillonario contra los que ellos demagógicamente suelen estar acostumbrados a disparar, un tipo que, bueno, pues producto de los ahorros de toda su vida, que lejos de gastarlos o emplearlos en otra cosa, pues los ha ido capitalizando o ha ido, pues en este caso, adquiriendo propiedades inmobiliarias. Y aparte de su vivienda habitual, pues tiene 2 o 3 viviendas que dedica al alquiler. La retira del mercado y una de dos, o las deja ahí o las vende. Vale, y sobre todo, finalmente... Claro, puede hacer lo que quiera con ellas. Pero si las deja vacías, Daniel, también hemos oído en los últimos días que también persiguen, penalizan
Voy a hacerme un Victoria Rosell durante 3 segundos. Punitivizan a ese malvado capitalista que no las quiere alquilar porque le da por saco que le topen el precio, pero también las tiene vacías. También le van a disparar, metafóricamente, por Dios. O sea, fíjate, benefician a los ocupas, perjudican a los propietarios haciendo que sea más difícil decirle a un inquilino que no está cumpliendo con sus obligaciones que se tiene que ir. Reducen la oferta y encima te dicen que si tienes un inmueble y no lo alquilas, que te van a penalizar todavía más. Interesante esto en cualquier caso. Primero porque es mentira. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un inmueble que no lo va a alquilar, pero lo está, entre comillas, reformando para su hijo o para lo que sea, o para lo que le dé la gana. Y pagando sus impuestos, pagando su IBI, pagando sus bueno, pues sí, el esa es la otra. de ese edificio, su comunidad, etcétera, que no le está saliendo Sí, gratis. esa es la otra. Que claro que mientras te dicen que es que los propietarios se forran, te suben el IBI. Es que son claro. cachondos todos. Sí. Sí, esto es puro, pero esto es puro cachondeo. Y tú has dicho antes el concepto bolivariano. Los bolivarianos son, cuando mínimo, por lo menos se creen lo que dicen. Esto es peronismo de toda la vida. Esto es peronismo de toda la vida. Es la misma bazofia que esta misma gente, porque están asesorados por Alfredo Serrano y por los peronistas y han estado mano a mano con Kicillof, que estuvo aquí en la campaña electoral de Podemos, etcétera. No. Esto es peronismo de toda la vida, que ha hundido a un país rico y con una enorme capacidad de crecimiento y con un enorme potencial como es Argentina, y lo ha convertido en un estado fallido. Y lo que son tan absoluta y totalmente sectarios que prefieren lo que saben que va a pasar. No es que lo sepan, si es que lo están viviendo, si es que lo han vivido en Barcelona, si es que lo han vivido en muchos otros sitios, si es que lo han vivido... O sea, piénsalo por un momento. Cuando en el argumentario de esta gente, esta patulea es una cosa tremenda, el ejemplo es que en Berlín se han puesto límites a los alquileres, dice, pues ya de entrada demuestra que son unos ignorantes o que son muy mala gente, porque en Berlín la oferta se ha desplomado y se han disparado los precios. Está claro. Daniel Lacalle, que a la hora que grabamos, repito, esta entrevista, no ha cerrado todavía el mercado en Europa y la situación sigue siendo complicada. A ver cómo vienen los futuros americanos y a ver si termina bien el día. Te envío un abrazo y, como siempre, gracias por atender a La Retaguardia Periodista Digital. Cuídate.